Hola, sean todos muy bienvenidos, todos aquellos que se conectan a este video programa, en donde me gustaría compartir con ustedes, como han visto en el título, Apocalipsis de Isaías. Un tema muy interesante y que tiene estrecha relación, como ya algunos pueden notar, con el libro de Apocalipsis. Bien, eh, hay una porción del libro de Isaías a la que comúnmente se la ha denominado como el Apocalipsis de Isaías. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos en común con el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Esta porción va desde los capítulos 24 de Isaías al capítulo 27. Pero hoy quisiera centrarme más específicamente en lo que dice el capítulo 24. Si leemos los primeros tres versículos de Isaías 24 del 1 al 3 dice: He aquí que Jehová devasta la tierra y la arrasa, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, y sucederá como al pueblo, así también al sacerdote, como al esclavo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al acreedor, así también al deudor. La tierra será totalmente devastada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Ahora bien, hay que destacar que el primer versículo comienza, ¿no?, que he aquí que Jehová devasta la tierra. Si volvemos unos capítulos antes, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 13 específicamente, en el versículo 6, vemos que esta devastación ocurre porque el día ardiente de Jehová ha llegado. ¿Y cuál es el día ardiente de Jehová? La segunda venida de Cristo, de la cual tenemos testimonio en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Isaías 13:6 dice: Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como devastación del Todopoderoso. ¿Sí? Un panorama, podríamos decir, sintetizado de todo este capítulo 24 es que habla, ¿no?, de una catástrofe global que va a afligir al planeta Tierra. Y ese evento catastrófico se lo denomina la segunda venida de Cristo en la Escritura. ¿Sí? Va a ser catastrófico para aquellos que rechazaron la gracia de Dios, ¿sí?, y rechazaron el Evangelio. Pero va a ser un día lleno de esperanza para todos aquellos fieles a Dios. Pero el enfoque principal que habla Isaías 24 es sobre aquellos que rechazaron la gracia de Dios, ¿sí?, y no en sí sobre los justos. Bien, este es prácticamente el contenido básico de este capítulo. Hay una pregunta clave que nos tendremos que hacer a estudiar esta porción de a este denominado como Apocalipsis de Isaías, que es: ¿por qué la tierra cayó y se destruyó? Este capítulo va a hablar y va a dar detalles de esto. Los versículos siguientes, habíamos leído hasta ahora Isaías 24, del 1 al 3, bueno, los versículos siguientes, versículos 4 y 5, hablan de esto. Aquí tenemos la respuesta a esta pregunta que nos hemos hecho. Dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Ahora vamos a notar por qué se contaminó la tierra y por qué cayó la tierra. Explica: porque, número 1, traspasaron las leyes; número 2, falsearon el derecho o cambiaron el estatuto según algunas versiones; número 3, quebrantaron el pacto eterno o pacto sempiterno. ¿Sí? Entonces acá podemos notar estas tres razones por las cuales la tierra cayó. ¿Sí? Los habitantes transgredieron la ley, transgredieron las leyes, falsearon el derecho, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno de Dios. ¿Sí? Estas tres expresiones podríamos entenderlas como sinónimas podríamos entenderlas. ¿Sí? Y el versículo 6 y el versículo siguiente a esto recalca nuevamente que la maldición devoró a la tierra por estas tres razones. ¿Sí? Y como consecuencia de esto, quedaron pocos hombres sobre la tierra. Veamos qué dice, versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Vemos que hace mucho énfasis en esto. Número 1 dice: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, nuevamente hace énfasis en esto, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Sí? ¿Qué causas? Lo que previamente estaba diciendo, ¿no? Falsearon el derecho, cambiaron el estatuto, transgredieron las leyes, la ley de Dios,
¿sí? Y dice que por esta causa disminuyeron los hombres, ¿sí? Esta traducción, disminuyeron los hombres, podríamos decir que un poco desafortunada porque no es tal cual lo que nos quiere decir el texto bíblico, el texto original en hebreo, ¿no? El hebreo afirma que, o una traducción podría decirse mejor, más literal es, pocos hombres fueron dejados, ¿sí? La idea de dejado se refiere a un remanente, ¿sí? Aquí está la idea de un remanente y es así como algunas versiones lo traducen. Podemos corroborar como dice en la Biblia de las Américas, que queda como tarea, ¿sí? Ahora bien, si analizamos el primer aspecto, dice que traspasaron las leyes, ¿sí? Esto vamos a entender, la primera razón por la cual la tierra cayó, traspasaron las leyes. Y hay otro pasaje en la escritura que va a enfatizar esto también, que es Jeremías 9, 12 y 13. 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 Que dice así. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Sí? ¿Quién es varón sabio que entienda esto? Está preguntando Jehová. ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Lo mismo que vemos aquí en el pasaje de Isaías. ¿Por qué causa la tierra cae? ¿Sí? ¿Por qué ha sido asolada como desierto y no hay quien pase por ella? Esto es lo que va a hablar el libro Apocalipsis también en Apocalipsis 20, que la tierra queda por 1000 años sin que haya, ¿no? Habitantes, ¿no? Habla de que Satanás es encadenado y bueno, ya están muertos las personas, queda desértica la tierra, ¿sí? Y este no es el único pasaje que va a hablar de esto. Hay otros pasajes en el libro de Isaías que se menciona que la tierra vuelve como al caos, ¿sí? Y el versículo 13 dice, y Jehová dijo, o sea, acá vemos la respuesta, ¿por qué no hay nadie en la tierra? ¿Por qué ha perecido la gente? ¿Por qué no hay nadie que pase por ella? ¿Por qué? Explica, ¿por qué? Dejaron mi ley. ¿No es lo mismo que vemos acá en Isaías 24? Transgredieron la ley. Bueno, dice, y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Por esta causa dice que no hay nadie quien habite por la tierra, ¿sí? Y por eso la tierra quedaron asolada, ¿sí? Creo que no cabe duda a cuál ley se refiere acá Isaías 24, cuando dice que transgredieron la ley. Creo que es evidente, ¿sí? Esta palabra se utiliza también en otros casos, como en Nehemías 9, 13 y 14, donde se vinculan, ¿no?, al monte Sinaí, la ley y el sábado, o sea, el Shabbat, el día de reposo. Nehemías 9, 13 y 14 dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos, y le ordenaste el Shabbat, o sea, el sábado santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Sí? Éxodo 24:12 explica que las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en el Sinaí contenían la ley también, ¿no?, y los mandamientos. Isaías 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley, ¿no?, y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿A quién? A nosotros, a su pueblo, el pueblo de Israel, ¿sí? Y esta es la misma ley, ¿no?, que escribió también Dios con los dedos, el pacto que Dios escribió. En el Salmo 119 constantemente se utiliza esta palabra ley, ¿sí? Constantemente, constantemente. Y alguno podría argumentar, ¿no?, que la palabra que se utiliza acá, que es Torah, ¿sí?, que es Torah, que se traduce como ley, ¿sí?, que sería el singular de Torot. Torot significa leyes en plural. Se emplea también para escribir las prescripciones de la ley ceremonial. O sea, cuando hablamos de la ley ceremonial nos referimos a la ley de los sacrificios. Pero Isaías 24:5 no se está refiriendo, ¿no?, a ritos concernientes a los sacrificios, ¿sí? Todo lo cual dice la Escritura que era símbolo de aquel verdadero sacrificio del Cordero Pascual que era Cristo, ¿sí? Los cuales iban a cesar, según según Daniel 9:25. Dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. No añade más, no añade ni la ley, ni el Shabbat, ni nada de eso, no. Solo sacrificio y ofrenda iban a cesar, ¿sí?, con la muerte del Mesías. Ahora, es muy posible que esta palabra esté en singular. De ahí que algunas versiones, como la versión moderna, traduzcan ley, o sea, transgredieron la ley, más que traducir, transgredieron las leyes en plural, ¿sí?
Y esto puede corroborarse, ¿no?, con la versión siríaca, que es la versión peshita, la versión aramea, la Septuaginta, que es la versión griega, que es muy interesante, ¿sí? Y la versión caldea, ¿sí?, que tienen las palabras en singular. Estas tres concuerdan en esto. Ahora bien, cito la versión siríaca para que puedan observar cómo lo traduce, que está muy interesante porque nos ayuda a comprender más el panorama de este libro de Isaías, específicamente el capítulo 24. Dice así, Isaías 26, 4 y 5 en la versión siríaca. La tierra hizo lamentación y estuvo de duelo, el mundo lloró, se sentó e hizo lamentación, aún el altivo de la tierra se lamentó. La tierra ha llegado a ser como sus habitantes, porque han transgredido la ley. ¿Sí? Estamos correctos. Alteraron el mandamiento, o sea, ¿qué dice? Alteraron el mandamiento, o sea, que lo cambiaron, o sea, un mandamiento fue alterado. Fue alterado. Y estimaron en nada el pacto eterno. ¿Sí? Me gustaría añadir, ¿no?, otro comentario respecto a esto, que el Nuevo Testamento apoya que el significado esté hablando de ley, ¿sí? La Septuaginta que habíamos mencionado, de Isaías 24:5, usa la misma palabra griega que se traduce en 1 Juan 3:4, ¿cómo? 1 Juan 3:4 dice, porque que el pecado es transgresión de la ley. Esa es la misma palabra que se encuentra en la Septuaginta para traducir transgredieron las leyes. ¿Ok? ¿Sí? Es evidente que una de las razones por las cuales Dios destruye la tierra en la segunda venida del Señor Jesucristo es por la transgresión de la ley, ¿sí?, porque traspasaron los 10 mandamientos. Ahora uno podría pensar, esta es la perspectiva del libro de Isaías nomás, pero ¿será que en el Nuevo Testamento no habla algo de esto? ¿Sí? De que se van a perder porque quebrantan abiertamente los mandamientos de Dios. Claramente sí. Hay algunos textos de estos, como por ejemplo Mateo 24:12. Mateo 24:12 es en el contexto del tiempo del fin, ¿sí? En el contexto del tiempo del fin. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora bien, esta palabra maldad es la misma que se utiliza en 1 Juan 3:4, que dice que el pecado es transgresión de la ley. O sea que tendríamos que vertir esta palabra de la siguiente manera. Y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Y es congruente con las palabras de Cristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ¿con qué compara el amor? Con guardar sus mandamientos. Entonces, todo lo contrario al amor sería quebrantar los mandamientos. ¿Se ve? ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que dice acá. Por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Otro pasaje más en el Nuevo Testamento que habla de esta verdad, que se traduce también como maldad la palabra, es Mateo 7, 22 al 23, que muchos dicen que en aquellos tiempos, ¿no?, en el tiempo del fin, muchos iban a reclamar el nombre de Jesús, ¿sí?, pero iban a ser transgresores de la ley, ¿sí? Dice que estos cristianos podían hacer milagros, señales en el nombre de Jesús, pero eran transgresores de la ley. Mateo 7, 22 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Cuál es aquel día? En el tiempo del fin. Señor, Señor, o sea, somos cristianos. ¿No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esto es muy interesante porque estas son muchas de las características que mucha gente declara que para identificarse como cristiano. O sea, para ser cristiano uno tiene que profetizar, ¿sí? Número 2, tiene que echar fuera demonios, ¿no? Y tiene que hacer milagros. Pero ¿qué dice Cristo? Que nada de esto sirve si uno no guarda la ley. ¿Qué dice el versículo 23? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y nuevamente hacemos esta aclaración. La palabra maldad es anomía. An significa en contra, y nomía ley, o sea, en contra de la ley o transgresor de la ley. Esta es la palabra que se utiliza en 1 Juan 3:4, que se ha traducido como transgresores de la ley, o sea, es transgresor, es transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4. O sea que acá tendría que decir aquellos que dicen que profetizan o que se llaman cristianos, que echan fuera demonios y hacen milagros, dice, Jesús les declara, no los conozco, ustedes que transgreden la ley, apártense de mí, le dice Jesús. Así que vemos muy contundente en el Nuevo Testamento con relación a esto. La Nueva Traducción Viviente vierte este pasaje, y podríamos decir de una manera más textual a lo que dice el texto original. Dice, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre.
Pero yo le responderé. ¿Quién le va a responder? Jesús. Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Ahí podemos ver, ¿no? Ahí podemos ver claramente esto. ¿Sí? Mi pasaje contundente para entender esta idea, la de que venimos mencionando reiteradas veces, 1 Juan 3:4, que ahí declara que el pecado es transgresión de la ley, ¿sí? Que la palabra se ha traducido como maldad. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe en la ley, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? ¿Y por qué el mundo va a ser destruido? Por el pecado. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley, ¿sí? Hay más pasajes en donde se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. No es la única. No es la única. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos Hebreos 1, 7 y 8 que dice, y después el versículo 9. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo. Esto está en Hebreos 1, 7, 8, 1, 7 al 9. ¿Sí? Hebreos 1, 7 al 9. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y nuevamente tenemos la expresión maldad. ¿Qué aborrece Jesús? La transgresión de la ley. ¿Sí? Por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, ¿qué aborrece Jesús? La transgresión de la ley. Bien. Ahora bien, tenemos la segunda razón por la cual la tierra cayó, que dice que habían cambiado la ordenanza, o como lo vertía la versión siríaca, alterado el mandamiento. ¿Sí? Alterado el mandamiento. Ahora, la palabra que se traduce como falsearon, ¿no? Se tendría que traducir más literalmente como cambiaron, ¿sí? O sea, cambiaron el derecho o cambiaron el estatuto, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza en algunos pasajes, si quieren anotar, no lo vamos a buscar por cuestiones del tiempo para no extendernos, pero en Génesis 31:7, ¿sí? Cuando se utiliza para que Labán cambió el salario de Jacob 10 veces, ¿sí? Puede verse también en Levítico 27:10. Podemos verlo en otro pasaje también en el libro de Génesis, Génesis 41:14, por si quieren anotar. Acá se menciona que José mudó o cambió la ropa, ¿no? Cuando lo sacaron de prisión para presentarse ante Faraón. Y se traduce en Isaías 2:18 como quitar, ¿sí? O quitar, o sea que vemos todo lo que enfatiza, ¿no? Quitar o cambiar, o sea, quitaron o cambiaron el mandamiento o el estatuto, ¿sí? Esta palabra ordenanza, que algunas versiones lo traducen así, que no está mal. Según los mejores lexicógrafos hebreos, o sea, aquellos que estudian el lenguaje hebreo, explican que la raíz hebrea, ¿no?, de esta palabra, de la palabra chok, significa tallar o grabar, cortando o grabando en piedra. Creo que ya le viene la idea a la mente algo, ¿no? Los 10 mandamientos, que fueron escritos, ¿no? O grabados en qué? En piedra, o tallado en piedra, ¿sí? Según eruditos del idioma hebreo, la palabra significa, esta palabra que se traduce como ordenanza, como derecho y demás, significa grabar leyes sobre tablas de piedra o metal, con el fin de colocarlos en un lugar público. ¿Qué leyes fueron escritas sobre las tablas de piedra? Creo que es evidente nuevamente, los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces vemos que dice que querían cambiar esto, cambiar, ¿sí? Esta palabra se utiliza muchas y reiteradas veces en el Antiguo Testamento y se utilizan, podríamos decir, como sinónimas de otra, como palabra, testimonio, ley, juicio, mandamiento, etcétera, ¿sí? Según el diccionario Baines, diccionario bíblico, ¿sí? Diccionario Baines Expositor Dictionary, dice que la palabra sinónimas de esta puede ser mandamiento, juicio, pacto, ¿sí? Que dice que los 10 mandamientos, según Deuteronomio 4:3, era el pacto que Dios dio, ¿sí? Una palabra sinónima es Torah, que es la palabra ley, testimonio, ¿sí? Entonces vemos, ¿no?, todo lo que enfatiza, o sea, cambiaron, dice, cambiaron qué, la ley, cambiaron el mandamiento, el estatuto, ¿sí? Lo que Dios había instituido,
¿sí? Muchas veces se utiliza, ¿no? Reiteradas veces, en la escritura para hablar de aquellos decretos, ordenanzas o estatutos, cosas que Dios estableció en la misma creación. Por ejemplo, en Proverbios 8:29 se utiliza que cuando Dios puso un decreto, ¿no? O un estatuto que mantiene el mar dentro de sus límites. Proverbios 8:29 dice, cuando ponía el mar su estatuto, y ahí está, ¿no? Su ordenanza, su decreto, su chok, en hebreo, ¿sí? Para que las aguas no traspasen su mandamiento. Lo veo que ahí se utiliza con otra palabra, ¿no? Primero habla de estatuto, de mandamiento, y esto es algo muy, muy usual en el idioma hebreo y los idiomas antiguos, los idiomas, sí, antiguos, sí, que es la estructura quiástica, ¿no? Que vemos así como para enfatizar una idea, ¿no? Que se utilizan palabras sinónimas, es algo muy, muy usual en el lenguaje hebreo esto, ¿no? Usar palabras sinónimas. Habla primero de estatuto y después de mandamiento, ¿sí? Entonces vemos todo lo que enfatiza acá Isaías 24, cuando dice que cambiaron o falsearon, ¿no? Que vemos que se puede traducir como quitaron también, según Isaías 2:18 que habíamos mencionado, ¿sí? En el Salmo 89:34 dice que, hablándole podríamos decir, a David, al descendiente de David, no violaré mi pacto, ni mudaré, ahí está, ¿no? No cambiaré, no quitaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué ha salido de los labios de Dios? La palabra, la ley, o sea, lo que Dios ha dicho, queda, ¿sí? Si Dios santificó el sábado, queda santificado. Y así, ¿bien? Habíamos visto, ¿no? Eh, todo lo que enfatizaba esta palabra, que se refería a leyes escritas o talladas sobre tablas de piedra. Que esto nos trae la idea a la mente, los 10 mandamientos, ¿sí? El pacto que Dios había anunciado. Ahora bien, eh, sabemos que, según lo que dice Daniel 7:25, se iba a levantar, ¿no? un poder opositor a Dios, el cuerno pequeño, que si bien no nos vamos a entrar en esto, que es otro tema de estudio, sabemos que este cuerno pequeño es el, el papado romano, ¿sí? Eh, que dice que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley de Dios, ¿sí? Y esto es todo lo que se refiere a Isaías 24:5, al poder opositor que iba a oponerse, ¿no? a Dios y iba a cambiar lo que Dios había instituido. Así vemos que no solamente este poder, sino todos aquellos del mundo cambian o falsean el mandamiento de Dios. Por ejemplo, tenemos lo del Shabbat, que fue instituido en su lugar el sábado. Vemos cómo fue cambiado y también a su vez falseado, que dice que falsearon el mandamiento. ¿Qué falsearon? El sábado, el Shabbat del día de reposo que fue instituido por Dios en la creación, fue falseado por otro que se hace pasar por el mismo, el domingo de resurrección y demás. ¿Sí? Eh, y vemos más, no es solo esto, también podemos traer la idea, ¿no? Otra institución instituida por Dios en el mismo principio. ¿Cuál es? Bien, es el matrimonio también, ¿sí? Esta otra institución que comparte con el sábado su principio en la creación, ¿sí? Dios había dado, ¿no? Que había dado el matrimonio, ¿no? Que había sido constituido por Dios como una ordenanza divina, ¿sí? En la misma creación. Y juntamente está el sábado del cuarto mandamiento también, que dice Génesis, que fueron los orígenes de la tierra, el capítulo 2 fueron los orígenes de la tierra y demás, y que Dios terminó todo en el séptimo día y reposó, y hubo sábado, ¿no? Hubo Shabbat. Y después en el cuarto mandamiento se nos guarda a guardar el Shabbat, ¿sí? Y esto es todo lo que vemos aquí, ¿no? Que fue cambiado, ¿sí? Esto es lo que hizo el poder papal. Quitó esta ordenanza divina y puso en su lugar un día que Dios nos santificó, el día de Constantino, el domingo de resurrección, ¿sí? Que no hay ninguna sanción bíblica para guardarlo, ¿sí? Dios no nos manda a santificar este día, sino que el día que fue santificado por Dios fue el Shabbat, el día de reposo, ¿sí? Y por último habla de que fue quebrantado el pacto eterno y nuevamente trae esta idea que veníamos hablando hasta aquí. Deuteronomio 4:13 dice que Dios anunció, dice, su pacto hacia nosotros. ¿Y cuál fue el pacto? Según Deuteronomio 4:12 y 13 dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste las voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y ahí cuando me dice el versículo 13, y él os anunció su pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Sí? El cual os mandó poner por obra, ¿qué? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 piedras.
¿sí? Ahí podemos ver. Vemos que en el Nuevo Testamento se habla de la sangre del nuevo pacto y que ese nuevo pacto iba a poner estas leyes escritas en nuestros corazones. O sea que las leyes estas iban a ser ¿qué? Quebrantadas. Porque dice quebrantaron el pacto. Dice que el pacto, el nuevo pacto, según lo que dice Hebreos 13, ¿sí? Queda como tarea, ¿no? Leer Hebreos, que en el capítulo 8 habla, ¿no? En el capítulo 8 de Hebreos, Hebreos 8, 10 al 12, habla, ¿no? De que el nuevo pacto que hizo Dios con nosotros, por medio de Jesucristo, que fue la sangre, ¿no? Del pacto derramada por nosotros, dice que el pacto que iba a hacer con nosotros era poner las leyes, o sea, la ley de Dios en nuestros corazones, o sea, que vemos la importancia de la ley. Y dice que este pacto iba a ser quebrantado, ¿sí? Y es lo que vemos claramente al mirar a nuestro alrededor. Vemos que el pacto de Dios, ¿qué es? Quebrantado. Y vemos asimismo que las leyes y los mandamientos de Dios, ¿qué son? Falseados o quitados. Por eso habíamos comentado al principio que estas expresiones podríamos ponerlas como sinónimas, ¿sí? Bien, eh, vemos que esto tiene estrecha relación con el libro Apocalipsis, de ahí que se lo considera el Apocalipsis de Isaías, ¿sí? Vemos que se habla de los mandamientos, de los estatutos, de un pueblo que iba a guardar los mandamientos, y esto habla el libro de Apocalipsis también, ¿sí? Habla el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis enfatiza que la generación final iba a ser odiada por el mismo enemigo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios, dice. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, es decir, Satanás, el enemigo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, de la mujer, del pueblo de Dios, o sea, el Israel total, ¿sí? ¿Y qué dice que hace ese resto de la descendencia de la mujer, o sea, del pueblo? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, dice. ¿Sí? Otro pasaje más, de Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Creo que es obvio, ¿sí? Em, entonces, si volvemos nuevamente ahora, teniendo en mente todo esto lo que se ha puesto hasta aquí, volvemos a Isaías 24, en el versículo 18 al 20, dice, Isaías 24, 18 al 20, dice, y acontecerá que el que huyere de las voz del terror caerá en el foso, y el que saliere en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán las ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado. Hemos estudiado que el pecado es transgresión de la ley, y caerá y nunca más se levantará. ¿Sí? Y estos pasajes que vemos aquí nos traen o nos recuerdan o que tienen un estrecho paralelismo con lo que dice Apocalipsis 6, 15 al 17. Que Apocalipsis 6, 15 al 17 habla de la venida de Cristo. Dice que el día de la ira del Cordero ha llegado. Ya hemos estudiado, ¿no?, que en Isaías se habla del día ardiente de Jehová, que es el que va a devastar a la tierra, ¿sí? Porque Dios viene, o sea, Jesús viene como fuego consumidor, ¿sí? Y vemos que acá en Isaías 24, 18 al 20 habla que dice que iban a huir, iba a haber gente huyendo. Y esta imagen es prácticamente la misma cuando se menciona el sexto sello en Apocalipsis 6, 15 al 17, ¿sí? Y dice que la tierra va a temblar, dice, se van a abrir las ventanas de los cielos. ¿Por qué se abren? Porque viene Cristo. Porque viene Cristo. Vamos a leer Apocalipsis 6, 15 al 17. Apocalipsis 6, 15 al 17. Que dice, y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las peñas de la montaña. ¿Por qué? Porque ha llegado el día de la ira de Dios, del Cordero, ¿sí? De Cristo. El versículo 16, decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros escondiendo el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sí? Acá vemos, ¿no?, esta imagen, ¿no?, de que están huyendo, ¿no? Y es como decía Isaías 24, que dice, iban a huir. Iba a haber voz de terror, dice. ¿Por qué? Porque el día ardiente de Jehová ha llegado, ¿sí? También
nos puede traer a la mente otro pasaje, también el mismo Apocalipsis. Apocalipsis 16, versículo 17 al 21. Apocalipsis 16, 17 al 21, donde se describe también un terremoto, ¿no? O algo que va a ser tan impresionante en contexto, ¿no?, de la séptima plaga. Por ejemplo, leemos, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y hubo trueno y relámpagos, y hubo un gran temblor, ¿sí? Un terremoto tan grande cual nunca hubo, jamás, desde los hombres han estado sobre la tierra. Dice que hubo un terremoto cual nunca hubo, ¿sí? Cual nunca hubo. Al igual como dice Apocalipsis, dice: ¿quién podrá quedar en pie? Y podríamos decir que Isaías 24:6 también habla, dice: ¿quién podrá quedar en pie? Un remanente va a quedar. Un remanente, ¿sí? Isaías 24:6 decía que iban a quedar pocos hombres, y que traía la idea de un remanente que iba a quedar. Esto claramente nos trae nuevamente la idea de Apocalipsis 7, que se habla de los 144.000 que van a estar en la misma presencia del Cordero, dice, ¿sí? En la misma presencia del Cordero, aquellos fieles del tiempo del fin, ¿sí? Ahora bien, volviendo a Isaías 24 y en el versículo 21, siguiendo donde lo dejamos, se describen a grupos que iban a ser castigados cuando Jesús venga, ¿sí? Uno terrenal y uno celestial. Leemos Isaías 24:21. Acontecerá en aquel día, o sea, en el día que Jehová venga, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Nuevamente está esta imagen, reyes de la tierra, que se mencionan acá en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Leo de la Nueva Versión Internacional el mismo versículo. Dice: en aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales de los cielos y a los reyes terrenales en la tierra. Ahora, habíamos estudiado, ¿no?, el pasaje de Apocalipsis 6 también, que se mencionan estos reyes de la tierra. Ahora, en Apocalipsis 19, versículos 19 al 20, Apocalipsis 19 al 20, se mencionan también a estos. Versículo 19, el capítulo 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, que era Cristo, y contra su ejército, ¿sí? Y bueno, se menciona luego en los pasajes siguientes que son derrotados, son castigados, ¿sí? Que prácticamente lo que dice acá Isaías 24, de que lo vas a castigar, ¿sí? Después describe, ¿no?, a unos poderes celestiales en los cielos. Esto es muy interesante, ¿sí? Efesios 6 como que nos daría la respuesta a qué se refiere con estos ejércitos celestiales, que creo que ya mucho ya sabemos a qué se refiere. Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, cuando habla, ¿no?, de estos ejércitos o poderes celestiales, se refiere claramente a los ángeles, ¿sí? Y cuando habla después, ¿no?, de los poderes de los reyes de la tierra, se refieren a los hombres, claramente, ¿sí? Acá vemos, ¿no?, de esta guerra espiritual que hay, y que Dios va a castigar a estos poderes celestiales, ¿sí?, que son los enemigos, o sea, el ejército del enemigo sería, ¿sí? Eh, Bien, esto es lo que veníamos diciendo, que tenía estrecha relación con Apocalipsis 19 al 20, ¿sí? Eh, Ahora bien, ¿cuál va a ser el castigo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el castigo de estos? ¿Mm? ¿Cuál va a ser el castigo de estos? De los reyes de la tierra y de los poderes celestiales, o sea, de Satanás y de su ejército. Bueno, el versículo siguiente, ¿sí? El versículo siguiente de Isaías 24, el versículo 22 dice, en la primera parte dice que van a ser echados en prisión. Dice la primera parte del versículo 22 del capítulo 24 de Isaías: y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Ahora bien, la palabra que se traduce como mazmorra, que dice que van a ser encarcelados en mazmorra, es muy interesante, ¿sí? Se traduce en otras partes del Antiguo Testamento como cisterna, ¿sí? Por ejemplo, si anotan para buscar después, Génesis 37:24, se menciona que lo habían tomado, no a José, y lo habían echado en una cisterna.
Aunque literalmente la palabra es hoyo, ¿sí? Literalmente en un hoyo lo tiraron. La cisterna estaba vacía, mencionaba, ¿sí? Después tenemos otro pasaje que habla de esto también, Jeremías 38:6, que dice que lo habían tomado a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna, ¿sí? Ahora, en estos dos casos, tanto José como Jeremías fueron echados en las cisternas estando vivos, ¿sí? Esta palabra que mencionamos, que se traduce como cisterna, o en este caso como mazmorra, no siempre se refiere a una cisterna, ¿no? En principio se puede referir a un hoyo, ¿sí? En los casos de José y Jeremías, la cisterna era un lugar de retención, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que sus enemigos pudieran decidir qué hacer con ellos. No sé si se va entendiendo la idea, ¿sí? El hoyo de retención no era tan solo un lugar para los vivos. La palabra también se utiliza en otras partes como sinónimo del sepulcro, ¿sí? El lugar de retención, podríamos decir, para los muertos. En Isaías 38:18 la palabra se traduce sepulcro. Dice Isaías 38:18, porque el Seol no te saltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro, o sea, los que descienden al hoyo, ¿sí? Esperarán tu verdad. O sea, van a ser aprisionados en qué? En la muerte, ¿sí? En Proverbio 1:12 se traduce como abismo, y esto es muy interesante, se traduce como abismo. ¿No recuerdan algo de Apocalipsis donde va a ser encarcelado el enemigo? En el abismo dice Apocalipsis que va a ser encarcelado, ¿sí? Y esto así lo traduce Proverbio 1:12, ¿sí? Ahora, el hoyo no es tan solo un lugar de retención para los vivos. La palabra se utiliza también para la muerte, la sepultura y el abismo, como hemos visto, ¿sí? Y como veremos en unos momentos, el enemigo y sus ángeles quedan confinados estando allá vivos, ¿sí? Mientras que los reyes de la tierra quedan confinados ¿en qué? En la muerte, en la sepultura, que vemos que también es una aplicación que le da la escritura, ¿sí? La palabra abismo, que es muy interesante, es la que se utiliza en Apocalipsis 20, que es lo que veníamos mencionando, que podríamos decir que es sinónima de hoyo, que es a donde quedará confinado Satanás durante 1000 años, según lo que dice Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 20, 2 al 3, que dice, y prendió el dragón, Apocalipsis 20, 2 al 3, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y a dónde lo arrojó? Al abismo, dice, y lo encerró, o sea, lo puso en prisión, y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y es lo que veníamos mencionando, tanto José como Jeremías habían sido puestos en ese lugar, en ese hoyo, retenidos, ¿hasta qué? Hasta que se supiera lo que se iba a hacer, o para merecer su castigo, ¿sí? Bueno, asimismo, el enemigo fue tirado acá para ser sacado después y después recibir su castigo, ¿sí? Y en Isaías 14:15, donde se habla, ¿no?, del enemigo, ahí la palabra esta palabra que veníamos mencionando, se traduce como hoyo, ¿no? Es sinónimo del Seol, del sepulcro. Sí, esto es muy interesante porque estamos conectando pasaje con pasaje y vemos, ¿no?, la estrecha relación y cómo la escritura es una unidad, ¿sí? Ahora bien, eh, ¿cómo van a estar los impíos seguidores del enemigo durante el milenio? En los que veníamos mencionando. Vemos que se había traducido también como sepulcro o sepultura en algunos pasajes. Dice que los que seguían al enemigo, o sea, los impíos, los malos, en el mismo capítulo de Apocalipsis 20, versículo 5, dice que los otros muertos, ¿sí?, no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, decir, lo que no creyeron en la gracia de Dios, sino que murieron estando de parte del enemigo, dice que murieron, o sea, quedaron en prisión muertos, ¿sí?, en la sepultura, que vemos que es una aplicación que le da la escritura a esta palabra también, ¿sí? Hasta que se cumplieran los 1000 años, así mismo como el enemigo. ¿Para qué? Quedan ahí en prisión hasta qué? Hasta que reciban su castigo. Y es muy interesante porque el mismo libro de Isaías habla de esto, de que van a quedar encarcelados. Por un poco de tiempo van a quedar encarcelados, dice el libro de Isaías. Si volvemos al versículo 22, que no lo habíamos leído completo, la última partecita dice, y serán castigados después de muchos días, dice. Y es claramente lo que vemos en Apocalipsis. Después de 1000 años, que dice, son castigados. Es lo que va a hablar el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿sí? Bien, lo que podemos ver en primera instancia en Isaías 24, 21 y 22 es que se indica el castigo del enemigo, de los ángeles y de los impíos, ¿no?
y que consta, podríamos decir, de dos etapas, el castigo del enemigo y de sus seguidores, de sus secuaces. La primera etapa ocurre cuando son encarcelados, ¿no? Y la segunda, que son encarcelados, ¿no? Durante un tiempo o muchos días, ¿sí? Y la segunda es cuando finalmente van a ser castigados, ¿no? Cuando concluya ese tiempo, o sea, después de muchos días, que decía el pasaje, que en Apocalipsis se explica como 1000 años, ¿sí? Que ahí es donde reciben el castigo. Por ejemplo, Apocalipsis 20, en el mismo capítulo de Apocalipsis 20, versículos 7 y 9, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, nuevamente dice que van a ser sueltos de su prisión, es lo que decía Isaías también. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos ¿para qué? Para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de Dios, de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego y los consumió, dice versículo 9. O sea, los consumió. ¿Qué pasó entonces? Fueron aquellos impíos, secuaces del enemigo, fueron, podríamos decir, destruidos, recibieron su castigo. ¿Sí? Y en el versículo 10 habla del castigo del enemigo. Y el diablo, o sea, el enemigo de Dios, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta. Y bueno, y se serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí vemos el castigo ahora del enemigo de Dios. ¿Sí? Bien. Ahora, posteriormente, lo que habla el libro de Apocalipsis es que después de esto, o sea, se menciona que desciende en el libro de Apocalipsis se menciona que descendía la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Que, que bueno, cuando descendieran, ¿no? Iba a habitar Dios con su pueblo aquí en la tierra. Y el libro de Apocalipsis menciona que la ciudad de Dios, o sea, la Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna, ¿no? Esto es lo que dice Apocalipsis 21-23, que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, ¿sí? O sea que la ciudad desciende, la Nueva Jerusalén desciende al terminar los 1000 años. Bueno, después ahí la rodean, todo eso es lo que dice en los capítulos 20 de Apocalipsis, que la rodean y son destruidos, tanto el enemigo y demás, y bueno, se menciona que esta ciudad, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad. Ahora, hay muchos que pueden concluir de acá que el sol y la luna ya no van a existir. Pero el pasaje dice que la luna no tiene necesidad. O sea, digo, perdón, la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella. O sea que dice que la ciudad no tiene necesidad, no dice que no existan. ¿Sí? Bueno, el libro de Isaías, capítulo 24, va a hablar de esto también. Isaías 24-23 dice que la luna se avergonzará en la ciudad. Por ejemplo, veamos qué dice Isaías 24-23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén. Y esto lo que vemos en Apocalipsis 21 también, que desciende la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y que ahí habita el tabernáculo de Dios. ¿Sí? Entonces dice que cuando Jehová reine, dice que la luna y el sol, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén. Y Apocalipsis dice que no tienen necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora bien, en ambos pasajes no se menciona la extinción, podríamos decir, la destrucción de estos astros, no. No menciona eso, que van a desaparecer, sino más bien que dice, a causa de que Jehová reina, de que su luz ilumina esta ciudad, la luna se avergüenza y el sol se confunde. Es decir, trae esta idea, o sea, mi luz, es como que la luna está diciendo esto, la luna y el sol, mi luz, nada ha de compararse con la luz que emana de la misma presencia de Dios. Entonces se avergüenza, dice. ¿Se entiende la imagen que se utiliza? No menciona que no va a existir más el sol ni la luna, sino que se van a avergonzar, van a tener vergüenza, van a decir, mi luz, nada ha de compararse con el creador del universo. ¿Sí? Es más, la escritura declara que en Isaías 66, 22 y 23, que va a estar el ciclo semanal y el ciclo mensual. Dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a postrarnos, a adorar a Dios
de mes en mes, o sea, de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, o sea, de día de reposo en día de reposo. ¿Sí? Bien, ahora sí, el libro Apocalipsis habla de otra fase, de una bendita esperanza que nos provee el libro Apocalipsis, es que Dios, en el nuevo cielo y la nueva tierra, en ese mismo capítulo 21 dice que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Por ejemplo, Isaías 21:4, Apocalipsis 21:4 dice, jugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora bien, dentro de este mismo, o esta porción que es considerada el libro Apocalipsis, se encuentra esto. Recordamos que la porción denominada Apocalipsis de Isaías va desde el capítulo 24 al capítulo 27. Aunque es cierto que hoy nos hemos centrado más específicamente en el capítulo 24. Pero ahora bien, esta promesa de que no va a ser quitada la muerte y demás, que va a ser vencida, se encuentra en el Apocalipsis, o lo que se denomina Apocalipsis de Isaías. Pero esta vez en el capítulo 25. El capítulo 25, 8 dice, Dios destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la frente a su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿No? Acá vemos esta promesa que se reitera y se reafirma en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Eh, bien. Y se menciona también, ¿no?, en Isaías 26, también lo que conforma esta porción del Apocalipsis Isaías, que se describen, ¿no?, a los redimidos, podríamos decir, entrando o estando en medio de la ciudad. Isaías 26, del 1 al 3 dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? ¿Quiénes serán los que entrarán? Dice, no, por esta puerta. Porque dice, abrir las puertas y entrará quién. ¿Qué gente? La gente justa, guardadora de verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad, dice. Tu ley es la verdad, dice la Escritura. ¿Sí? Eh, bien, hay otras cositas más para extraer aquí que se menciona, ¿no?, también de las obras justas, que también podemos encontrar este otro paralelismo también en el libro de Apocalipsis. Isaías 26:12 dice que, ya finalizando lo que es este estudio, Isaías 26:12 dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Sí? Y vemos que, como dice la Escritura, en Filipenses 2:13 dice que Dios es el que hace, ¿no?, el que produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Y hablando del pueblo, ¿no?, hablando del pueblo de Dios, el libro de Apocalipsis dice que, en Apocalipsis 19, 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, o sea, Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, que es la Nueva Jerusalén. Y ella se le ha concedido, o sea, a la iglesia, a la esposa, ¿sí?, se le ha concedido que se le vista de lino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es el lino, el lino fino que se menciona acá? Según lo que dice Apocalipsis 19, versículo 8, son las acciones justas de los santos, o sea, las obras que Dios ha hecho por medio de su pueblo. ¿Sí? Entonces, repasando todo lo que hemos hasta aquí expuesto, en esta porción denominada Apocalipsis Isaías, de los capítulos 24 y 27, se halla una descripción, ¿no?, de la catástrofe global, de cómo Dios va a destruir la muerte, de que va a vencer y demás, que va a castigar al enemigo, a su ejército y a los reyes de la tierra y demás. Y vemos todos estos grandes paralelismos que se hallan en las escrituras, ¿sí? Cómo está este paralelismo con el libro de Apocalipsis, y podemos tener la certeza de que todas estas cosas se van a cumplir. Por eso estamos todos, ¿no?, animados y exhortados, ¿no?, que como dice 2 Pedro 1:19, que la palabra profética es una antorcha, ¿no? Es una antorcha a la cual alumbra en un lugar oscuro, ¿sí? Y Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, o sea que si tenemos profecía el pueblo tiene un freno, o sea, tiene un guía, ¿sí? Ahora bien, ¿qué haremos con todas estas grandes verdades que se nos ha mostrado, no? El tiempo está cerca, tenemos que compartirlo, Cristo viene pronto, estamos todos animados a poder confiar y estar atentos a estas palabras proféticas, seguir estudiándolas,
Aquí hemos hecho un breve repaso, un breve pantallazo de todo lo que dice esta porción del libro de Isaías. Hay mucho más para extraer, seguramente. Así que estamos todos animados a seguir en el estudio de las Escrituras. Estamos todos exhortados a seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios manifestado en su palabra. Que todo lo que hemos expuesto hasta aquí pueda serles de bendición y que bueno, pueda ser una exhortación hacia el estudiar más y más las Escrituras. Cristo viene pronto, los saludo y espero que todo esto pueda ser de bendición. Gracias por quedarse con nosotros y bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.